Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor porque Él es grande. Amén. Quiero que se pongan de pie y vamos a darle las palmas al Señor, darle nuestro corazón al Señor. Porque a eso venimos a este lugar, a darle la gloria a Dios, a exaltar su nombre. Gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, ahí donde nos quedamos en Gálatas, digo, en Primera de Pedro. Ahora no llegamos hasta allá. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a seguir, hermanos, en este día. Quiero hablar hoy de la unidad de la iglesia. Amén, es muy importante. La unidad de la iglesia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 2, el 1, 2 y el 3 para hacer una oración. Dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te damos en este día, Señor, te hemos alabado y glorificado tu nombre, Señor. Padre, en este día, Señor, te bendecimos, Señor Jesucristo, a través de la palabra, Señor. Queremos meditar en ella, Padre, que es el alimento, Señor, de nuestras vidas, Señor, para poder crecer, Señor, en salud, Señor, crecer, Señor, en fortaleza, en sabiduría, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu gracia, Señor, y tu misericordia, Padre, en este día, por las almas, Señor, que vienen en camino, aquellos, Padre, que no han podido venir hoy. Clamamos, Señor, y oramos, Señor, por ellos, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el nombre de Todopoderoso. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, en este día, hermanos, para que dice la escritura, hermanos, allá en la escritura, ¿verdad? Jesús, que cuando estaba joven, ¿verdad? Él crecía no solamente en estatura, sino en gracia. Amén. Y para crecer necesitamos el pueblo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios, de meditar, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida en ella, para que nuestro camino, ¿verdad? sea derecho, para que nuestro caminar haya bendición. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces el tema que quiero compartir es la unidad de la iglesia. Y aquí es donde empieza, ¿verdad? La unidad de la iglesia que conformamos todos nosotros, aquel, ¿verdad? Que llega, que va sabiendo, ¿verdad? Y que va mirando. Es importante ver, porque el apóstol Pedro, él pudo predicar, y aquellos hombres y mujeres que fueron esparcidos, ¿verdad? Él pudo dar esa doctrina que necesitamos para nosotros. Y él empieza como un cristiano, como la unidad de la iglesia se va unificando, se va uniendo cuando el creyente va primeramente poniendo en orden, ¿verdad? su vida, y escuchando la voz, ¿verdad? del Espíritu, permitiéndole para que él haga la obra en el corazón, ¿verdad? En su vida. Entonces, por eso empieza aquí, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? que desechando todo, ¿verdad? El cristiano todo en su vida, para que él pueda ser un pilar, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, un pilar grande, ¿verdad? En el equipo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, porque se necesita la fortaleza, ¿verdad? De la iglesia. Es por eso, ¿verdad? Que Satanás ataca mucho a la iglesia, ataca mucho al cristiano. ¿Por qué? Porque a Satanás, ¿verdad? Se goza cuando no oran, ¿verdad? Cuando su vida al cristiano no le interesa y él vive, ¿verdad? Sin rumbo. Por eso, si usted y yo queremos ver la unidad fortalecida, la unidad de la iglesia, va a comenzar, ¿verdad? Por mí, por cada uno, ¿verdad? De nosotros. Y el apóstol Pedro empieza aquí diciendo, desechando toda malicia, ¿verdad? Todo engaño, hipocresía, envidia y toda
todas las detracciones, ¿verdad? Desechando todo. Aquel que tiene el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios y que empieza a ver en su vida, ¿verdad?, de que es importante para Dios, le interesa la iglesia, porque a través de la iglesia se predica el evangelio, y a través del evangelio las almas son salvas, y nosotros somos el pilar, la estructura de la cual Dios está usando para salvar al mundo, ¿verdad? Y es importante cuando el cristiano, ¿verdad?, olvida esto, ¿verdad?, y él vive, él con el tiempo ve las consecuencias, ¿verdad?, de no obedecer la palabra de Dios. Y muchos de nosotros vivimos, ¿verdad?, un tiempo así, pero Dios, ¿verdad?, nos revela continuamente que es necesario un cambio para que el mundo venga a Jesucristo. Muchos de ellos, como Jacob, ¿verdad? Jacob, él era un engañador, ¿verdad? Por mucho tiempo, desde chico, ¿verdad?, engañaba a su hermano, engañaba a su padre, y él nunca se daba cuenta que cuando él era grande iban a hacer, ¿verdad?, lo mismo con él. Y él empezó a ver que el engaño no hay fruto, ¿verdad?, que él engañó y luego lo engañaron a él. Y por eso Pedro dice, primeramente desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia, ¿verdad? Porque son cosas, ¿verdad?, que Satanás usa para la destrucción de la iglesia, no solamente de la iglesia, sino de su familia y de su vida, ¿verdad? El cristiano muchas veces se acostumbra a vivir así, engañando y engañando, pero Cristo nos dejó ejemplo, como dice aquí la Escritura, nos dejó un fundamento en la cual nosotros a través del Espíritu podemos obedecer de fe. Amén. Obedecer de fe y ser transformados por el poder del Espíritu. Por eso la Escritura dice, cada uno hable conforme a la palabra con sinceridad, ¿verdad? Porque el engañar trae consecuencias, y el engaño no es, ¿verdad?, algo que da fruto de bien, sino un fruto de mal. Y la iglesia en estos tiempos es necesario que se fortalezca, porque Satanás está atacando a la iglesia, los jóvenes, a los niños. Y cuando yo y usted, ¿verdad?, empezamos a ver que solamente Dios nos puede librar, ¿verdad?, del engaño. Hoy hay muchos que engañan, pastores cristianos, ¿verdad?, que viven engañando, ¿verdad?, y siendo engañados. Pero para que la iglesia se fortalezca, para que la unidad, necesitamos despojarnos de todo aquello. Amén. Jacob a su tiempo, ¿verdad?, él se dio cuenta cuando él llegó allí a aquel lugar, y él no podía seguir más porque había engañado tanto a su padre y él estaba sufriendo. Y él prometió seguir ese camino de bendición a Dios, ese camino de aceptar que la obra de Dios en nuestra vida es real. Si nos dice despójate, deja todo lo malo, es necesario que escuchemos la voz del Espíritu, porque esta es la voz del Espíritu que habla en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros miramos, ¿verdad?, esto, y dice la Escritura que todo esto, ¿por qué se quedó escrito? Porque es para nuestra bendición. Amén. Cuando tú puedes ser sincero, ¿verdad?, otros pueden creer en ti, ¿verdad? Pero cuando tú vives, ¿verdad?, en envidias, en mentiras, en engaños, ya no confían, ¿verdad?, en ti. Entonces, a través de la unidad de la iglesia, y la iglesia fortalecida, hermanos, Dios la va a usar. Y cada uno de nosotros somos un pilar en la iglesia que el mundo puede ver. Nos reflejamos en Jesucristo. ¿Amén? De que el cristiano puede hablar con sinceridad, hermanos, con verdad. Dice aquí la Escritura, sigue diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ya? Desear es algo, hermanos, que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, ¿verdad? No es algo, hermanos, que vamos, ¿verdad?, a traernos a fuerza, no, sino aquel que desea viene a las aguas, ¿verdad? Por eso Isaías dice, venid a las aguas, ¿verdad? Venid. Y en ese tiempo, hermanos, venid y comprad sin dinero vino y leche. ¿Por qué gastar, dice Isaías, el dinero en lo que no sacia? ¿Verdad? Y entonces nos da la Escritura, Isaías hace 600 años que él predicó este evangelio. Él dice, vengan,
vengan a las aguas a ser saciados. Porque el cristiano es saciado solamente en Jesucristo. Todo aquello, lo que el mundo genera, lo que el mundo hace, es necesario, dice, desechar. Pero venir a las aguas y comprar sin dinero. Aquel que quiere ser saciado, ¿verdad?, gasta todo su dinero. Pero aquí podemos obtener, ¿verdad?, el gozo, la alegría, la paz sin dinero. Usted puede no traer dinero, pero puede ser saciado. Y eso es lo que Pedro anunció en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente estaba esparcida. En Pentecostés se esparcieron todos y ellos pensaban que ya no había alivio, no había sanidad. Pero a través del apóstol Pedro, él pudo hablar y escribir muchas otras cartas que no quedaron inspiradas, pero con esta podemos mirar que hay mucha doctrina. No tiene muchas letras, pero podemos obtener que Jesucristo es fiel. Amén. Y que dejó esto para nuestra meditación, para que yo y usted podamos hoy entender de que Dios es fiel a lo que ha prometido. Hoy el mundo puede gastar todo su dinero, pero no es saciado. El hombre puede vivir en la hipocresía, en la maldad, pero no se sacia de hacer mal. Pero hoy cuando usted viene a Jesucristo, dice, hermano, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que ella crezcáis para salvación. Entonces, quiere decir, hermanos, que necesitamos continuamente estar meditando en la palabra de Dios. Y cuando yo y usted nos proponemos desechar todo lo malo, la paz, el gozo, la bendición de Dios viene a su vida. Por eso el salmista David, él decía, no he visto justo desamparado, ni mendigo que ande pidiendo pan, que ningún necesitado. ¿Por qué? Porque había bendición en los tiempos de David. Él pudo ser un pilar que anunció la palabra, que reinó, hermanos, guiado por Dios. Y cuando él quedó, se fue todo abajo. Pero en sus tiempos había bendición de Dios. La bendición, hermanos, de que hoy la iglesia se está destruyendo, hermanos, y Satanás ha hecho. Miramos en estos tiempos, ¿verdad?, la violencia, y es de que la iglesia no se ha unido. La iglesia ha fracasado. La iglesia no ha hecho lo que debe. Y cuando la iglesia cumple, Dios obra en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Amén. Dice segundamente, hermanos, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no lo creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer para tropezar en la piedra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados, hermanos. En una construcción que se hacía en tiempos pasados, construían con piedras. Todos fueron construyendo con piedras, ¿verdad?, en el pasado, y había una piedra, ¿verdad?, que no quedaba. Esa piedra la quitaron y pudieron construir aquel edificio, ¿verdad?, con aquellas piedras buenas para fincar. Aquel edificio se terminó. Después estaban haciendo otro edificio y había un lugar donde no quedaba ninguna piedra. Los edificadores, ¿qué hicieron? Aquella piedra la fueron a derrumbar lejos a la montaña, porque no servía para nada. Entonces aquella obra se paró
Se paró porque no había ninguna piedra ahí para poder aquel ángulo, aquella torre que estaban edificando. Algunos de los trabajadores, ellos dijeron hace tiempo que tiramos una piedra al fondo de las montañas. Vayamos por ella, tal vez quede en esta posición. Aquellos edificadores fueron por la piedra y aquella piedra estaba como ellos querían ahí. Aquella piedra quedó como ellos querían el ángulo de aquella torre. Y es lo que Pedro dice aquí. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Esto sucedió, ¿verdad?, con esa piedra. Aquella piedra tenía un lugar donde iba a quedar como ángulo en aquella torre. Jesucristo, Él vino y dice que fue desechado. No lo quisieron, ¿verdad? Los de Nazaret no lo conocían, ¿verdad? Porque era tal vez de las familias más pobres, era carpintero y entre ellos no lo conocían. Y hoy lo que miramos que muchos no conocen a Jesucristo. Y es importante la unidad de la iglesia. Amén. Porque si la iglesia está unida, está fortalecida, hermanos, hay un poder grande para salvar a las familias, a las colonias. Aquella piedra sirvió, hoy muchos festejan, ¿verdad? Festejan Navidad, festejan, ¿verdad?, la muerte y la resurrección, pero no conocen a Jesucristo. Fue como aquel, ¿verdad?, que fue a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad?, a aquel lugar extraño. Y él se la pasó diciendo, ¿verdad?, traigo buenas nuevas. Cuando ellos empezaron a venir a Jesucristo, ellos podían tener la experiencia del gozo, podían tener la experiencia de vivir la paz, de conocer a Jesucristo. Porque cuando el cristiano conoce a Jesucristo, hay paz, hay bendición de Dios. Y aquellos que creyeron en la palabra dijeron, ¿por qué tardaste mucho en venir? Si tú tenías las buenas nuevas. Entonces la iglesia no ha cumplido, está tardando mucho en ser unida a la palabra, en fortalecerse para que los familiares, ¿verdad?, para que otros puedan venir a Jesucristo. En el pasado, hermanos, cuando venía la persecución en tiempos de más adelante, 300 años después de Pedro, hubo mucha persecución, pero aquellos estaban unidos. Estaban unidos en la palabra porque aquellos podía haber un mártir, un muerto allí, hermano, no solamente se alejaban, ¿ya?, sino iban a ese lugar y hacían, hermanos, como símbolo de aquí estamos, mátenme también a nosotros. Porque había unidad de la iglesia. Y es lo que yo y usted necesitamos orar para que la iglesia se una, para que la iglesia se fortalezca. Cuando esta iglesia se fortalece, en Tecate puede haber una fortaleza, hermanos, de predicadores de la palabra de Dios. Que aquellos que causan injusticia, aquellos malhechores, van a venir a los pies de Cristo. En esos tiempos llegó un hombre que masacraba a los cristianos, ¿verdad?, Nerón. Pero él pudo venir a los pies de Jesucristo, conoció al Rey de Reyes. Amén. Por eso la palabra aquí dice que puede servir de un ángulo, puede servir de tropezadero. Porque muchos no quieren, no le conocen. Aun cuando festejan, cuando saben del Evangelio, pero no le conocen. Y es necesario que yo y usted le conozcamos tal como Él es. Juan escribió muchos años después, 40, 50, pero él dijo en su primera carta de primera de Juan, lo que hemos contemplado, lo que miraron nuestros ojos, tenía la experiencia de Dios, tenía ese regocijo, nunca se le había olvidado, que hacía muchos años, pero él seguía con ese gozo, con ese deseo, como dice aquí la Escritura, ese deseo de la palabra de Dios. Y cuando yo y usted tenemos ese deseo, es que Dios está obrando, Dios está trabajando en la vida. Por eso es necesario que nosotros publiquemos, dice la Escritura, publicar las alabanzas de Dios.
Nosotros cuando publicamos, declaramos lo que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Aquel que canta al licor, aquel que canta a la mujer, aquel que canta, hermanos, puede haber algo en su vida que no está bien. Puede haber rencor, puede haber, hermanos, un mal en él. Pero si usted alaba, canta las alabanzas del Señor, puede publicar lo que hay en su interior. Por eso es importante que nosotros publiquemos las alabanzas de Dios, porque hay bendición, hay vida allí. Y sigue diciendo aquí, hermanos, dice, ¿quién puede leer, hermanos, el versículo 9? Con alta voz, amén. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿cuál es, hermanos? Se da cuenta el cristiano, ¿verdad? En tiempos que la iglesia está fortalecida de estos dones. Yo creo que usted tiene esos dones que habla aquí, ¿verdad? Aquí la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, primeramente vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe de que no es fácil ser linaje escogido? ¿Se imagina cuántos hombres hay en el mundo? ¿Verdad? Millones. Pero de entre todos fuiste elegido. Amén. Fuiste elegido tú, fui elegido yo en medio de muchos. Y hermanos, la iglesia tiene las llaves del reino. Amén. Dice, vosotros sois linaje escogido. Cuando la persona, ¿verdad?, va y él escoge, ¿verdad?, algo bueno, algo bien, ¿verdad?, se pone a escoger. Pero aquí dice, hermanos, que fuimos escogidos en Cristo Jesús. No por obras, ¿verdad?, dice la escritura también. Pero fuimos elegidos, ¿por qué? Porque, hermanos, Dios nos amó. Dios nos amó. Antes de crear el cielo y la tierra, Él nos amó a mí y a usted. Y hoy en la iglesia tiene las llaves del reino. Israel fracasó. La iglesia ha sido una perdición, no ha cumplido con lo que Dios manda. Muchos hoy están investigando las 10 tribus perdidas, ¿verdad? El del reino se dividió, aquellas 12 tribus, y quedaron 10, ¿verdad?, en el norte y 12 en el sur. Y hoy se están buscando esas 10 tribus elegidas. Pero la escritura dice ahí que yo y usted somos elegidos. Vosotros sois linaje escogido. Ese linaje que yo y usted, no sé si usted está contento lo que Dios tiene para usted, cómo Dios lo está guiando. Muchos no están conformes, ¿verdad?, porque muchos no ven las maravillas de Dios. Pero si usted puede ver lo que Dios está haciendo, puede agradecer a Dios. Pero yo estoy contento cómo Dios me está guiando, cómo Dios me está fortaleciendo, cómo Dios me ha sanado. ¿Qué decía ahorita, verdad? Dice la escritura, fuisteis sanados. No de la enfermedad, sino del pecado. El pecado es un cáncer que crece y crece, y el pecado con el tiempo se enferma y muere rápido. Y el pecado es malo, porque acaba con tu vida. Pero el arrepentimiento viene, un arrepentimiento de corazón, de mente, decir, dejo todo aquello malo y prosigo a la meta como Pablo. Y aquí dice, soy linaje escogido, estar contento, estar satisfecho, porque fui elegido para algo en especial. Se imagina, hermanos, aquel que no sabe el rumbo de su vida, va a un lugar, ¿verdad?, que él no conoce. Pero el cristiano es elegido y tiene las llaves del reino. ¿Y cuál es ese? Es Jesucristo. Amén. Muchas veces yo tengo muchas llaves, ¿verdad?, y se me pierden. Y no hallo, ¿verdad?, de tanta la revuelvo y no hallo cuál es la buena. Pero aquí la llave del reino es Jesucristo. Jesucristo hay paz, hay gozo, hay amor, ¿verdad? Y cuando usted usa, hermanos, clama a Jesucristo, Él, hermanos, es real. Y Él puede estar en la actividad, puede estar en su vida.
Y qué bueno cuando nosotros hacemos caso, ¿verdad?, del mensaje y miramos estos dones que usted puede estar contento, cómo Dios lo está guiando, cómo Dios lo quiere usar a usted. Por eso es importante ver la palabra de Dios, porque Dios tiene esa guía para nosotros. Cualquier situación que esté sucediendo alrededor, hermano, póngalo en las manos de Dios. Dice aquí también que sois real sacerdocio. Eso también, ¿verdad? Dios eligió, ¿verdad?, desde tiempos antiguos. No sabemos, pero en una ocasión aquel Abraham se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Ese sacerdote, dice la Escritura, que allí estaba, apareció, hermanos, de repente. Pero sucedieron muchos sacerdotes y los sacerdotes los puso para que ellos intercedieran del pueblo hacia Dios. El pueblo en el pasado no tenía acceso directo a Dios, tenía que ir con el sacerdote. Pero fíjese, gracias a Dios, dice aquí la Escritura, nos hizo real sacerdocio. Hoy podemos hablar con Dios, entrar al lugar santísimo, donde solamente el sacerdote tenía acceso. Hoy podemos orar por enfermos, podemos orar por aquellos que vienen a Jesucristo. ¿Por qué? Por esta palabra, que tenemos el acceso abierto a Dios. Porque nos dice, somos real sacerdocio. Y ese sacerdote, hermanos, daba las oraciones hacia Dios. Y es importante, ¿verdad?, para nosotros ver, hermanos, que ese sacerdote estaba de continuo haciendo oraciones por el pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios necesita orar, ¿verdad? Orar y orar. Por eso dice orar sin cesar, ¿verdad? Porque continuamente tenemos que estar orando. Entonces aquel orador, hermanos, oraba, ponía todas sus peticiones, hermanos, de Dios, hermanos, y Dios obraba conforme a su propósito. Y hoy, ¿cuántos están orando? Amén. Levante su mano un poco, por su familia, por nuestra ciudad. Entonces dice también, ¿qué dice? Nación santa. Esa nación, una nación santa. La iglesia, ¿verdad?, fracasado. Israel fracasó la iglesia. Pero nos dice aquí que pertenecemos a esa nación santa. Amén. Reinaremos con Jesucristo. En este tiempo estamos reinando, hermanos, a través, hermanos, de la predicación, a través de la palabra de Dios, hermanos, del bien, estamos reinando. No sé si usted le da gozo cuando sirve de corazón. Amén. Cuando dice, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de Jesús. Cuando usted sirve a sus hermanos, usted ayuda, y usted, hermanos, está haciendo, hermanos, allí. Pero dice que un día reinaremos con Jesucristo. Somos parte de esa nación santa, de esa nación santa reservada en los cielos. Por eso es importante orar continuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque se necesita la unidad de la iglesia. Que no solamente el pastor orando en su casa, sino nosotros. Amén. Que nosotros seamos, hermanos, de que dice aquí la Escritura, hermanos, también pueblo adquirido por Dios. Amén. Le pertenecemos a Él. Él ha adquirido, hermanos, con su sangre la iglesia. Los elegidos han sido salvos, han sido llamados por la sangre de Jesucristo. Y hoy dice que esa iglesia le pertenece a Él. Eso es importante saber, de que no somos nuestros. Por eso es importante que el cristiano pueda cuidar, ¿verdad?, su vida, pueda cuidar su salud, porque dice que todo no es nuestro. Tenemos la vida prestada, Él nos compró. Con su sangre preciosa. Y cuando usted se da cuenta, hermano, de esto, sabéis, hermanos, de que fuimos, dice aquí, rescatados de vuestra manera de vivir. Fuimos, hermanos, rescatados, sacados de allí. Y hoy dice la Escritura de que somos linaje escogido. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuántas cosas, hermanos, Dios nos pone allí, porque, hermanos, es la gracia y la misericordia que ha tenido Dios para nosotros.
Amén. No puede usted, hermano, sentirse contento porque es Dios el que está obrando, ¿verdad? Si usted está pasando por situaciones, usted puede dar gracias a Dios porque usted se va a levantar con más poder. Porque usted va a aprender, hermanos, a confiar en Dios. Y voy a estar contento, hermanos, como Dios lo está obrando en su vida. Amén. Dice también la escritura, hermanos, allí dice el versículo 11. Lea conmigo, hermanos. Vamos a leer todos. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Nadie? Mira, ahí tiene el pastor muchas Biblias para leer. Dice: amados, os ruego por como extranjeros y peregrinos que os vengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es importante, hermanos, publicar las alabanzas de Dios, de gozarnos en la alabanza, porque aquel que publica, si se imagina que el vecino está escuchando de balazos, de muerte, de separaciones, eso trae en su vida. Pero usted publica las alabanzas de Dios, va a ver que hay gozo y hay alegría en el reino de los cielos. ¿Amén? Somos un equipo de sacerdotes que oramos porque el velo se rompió, dice la escritura, y tenemos acceso directo a Dios como a Dios. Y por eso dice aquí, hermanos, amados, como extranjeros, que publiquemos las alabanzas de Dios. Aquel que está cantando publica los deseos. Aquel que está escuchando aquella música publica sus deseos carnales, sus deseos malos. Pero si usted empieza a escuchar, hermanos, tenemos poder, quiere decir que está publicando lo que hay en su vida. Y es eso, hermano, lo que da libertad. Dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que por lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. De que usted puede vivir en paz y de que no responde. Amén. De acuerdo a aquel hombre malo, si usted responde con obediencia como un hijo de Dios. Dice: por causa del Señor, someteos a la institución humana, ya sea el rey como superior, a los gobernantes como por los enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Jesucristo? Amén. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Jesucristo? La libertad que tenemos en Jesucristo es de que estamos dispuestos a obedecer por fe, como siervos, como el siervo. En el pasado, aquellos siervos, ¿verdad? Que había muchos, ¿verdad? Vivían allí solamente obedeciendo, no contestando, ¿verdad?, mal al patrón, ¿verdad?, al dueño, sino siempre escuchando y obedeciendo. Entonces la libertad que tenemos como cristianos es de que estamos dispuestos a obedecer. Aunque a muchos, ¿verdad?, viven, ¿verdad?, desobedeciendo, viven, pero si usted